Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Cuando hablamos del altar, el altar del sacrificio, el altar del holocausto, el altar de bronce, el altar, ¿verdad?, del pacto. Cuando entramos y conocemos ese altar, debemos entender algunas cosas. Número uno, ¿cómo era? Y este altar, las dimensiones del altar de bronce, que es donde se hace el sacrificio, este altar era cuadrado. Era un cuadrado, era un cubo. Era un cuadrado en realidad. Y tenía una altura de alrededor de 3 codos, es decir, como 1,35 m. 1,35 m. No era muy alto porque el sacerdote tenían que traer, ¿verdad?, el animal. A veces era una tortolita, pero otras veces era un buey. Entonces, subirlo así como así no era tan fácil. Entonces, este altar era bajo, era bajito. ¿Para qué? Para que todos pudiesen alcanzarlo. Mire qué maravilloso. ¿Por qué era bajito? ¿Por qué no era un altar grande? No, porque era necesario que todos pudiesen alcanzarlo. La anchura tenía una anchura y una longitud de 5 codos. Esto es más o menos 2,25 m. 2,25 m, donde cabía perfectamente un animal, ¿verdad? Ahora, este altar tenía 4 cuernos, que salían porque allí se amarraba el animal. Allí se amarraba, ¿verdad? Y se ataba. Y tenía una rejilla, para que pudiese escurrir. Abajo tenía una serie de para soportar la ceniza. Tenían tazones, jarrones, pinchos, tenía palas y todo de bronce. Ahora, ¿de qué material era el altar? Era de madera de acacia. Lo habían hecho de madera de acacia, una madera muy resistente, que soportaba la descomposición, no se descomponía. Pero por dentro, ¿verdad?, era bronce por dentro para soportar el grande calor y bronce por fuera. Así era este altar que lo vemos aquí en pantalla. Es decir, un altar donde cabían todos por la longitud y un altar donde todos podían acceder porque era bajito. Una de las cosas que a mí más me sobrecoge de Cristo es que Él a todo le da la posibilidad de que se acerquen a Él. Nadie puede decir, es que yo no pude, es que yo no alcancé. No, todos pueden llegar donde Él está. Todos pueden llegar donde Él se encuentra. Cuando Salomón hace el templo, fíjese que él multiplica, ¿verdad?, las dimensiones, y ya no era de 5 codos, sino que era de 20 codos. Es decir, era un altar de 9 metros de ancho y de largo. Un altar mucho mayor. ¿Por qué? Porque el altar va en evolución. El altar va evolucionando. Ahora, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde.
cuando miramos esto, a esto se le conoce como la ofrenda continua. ¿Ok? La ofrenda continua. ¿Qué es lo que había que hacer? Un cordero por la mañana, un cordero por la tarde. Y eso era lo que debía de estar constantemente. ¿Qué me quiere decir, pastor? Te quiero decir que el altar permanecía ardiendo. El altar siempre permanecía ardiendo. Constantemente estaba él ardiendo. Constantemente habían ofrendas. Si no era de paz, era de la ofrenda constante, ofrenda por el pecado, expiación, holocausto. Todo eso estaba constantemente. El altar arde constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente está perdonando nuestros pecados. Aleluya. Él constantemente está llevándonos y está diciendo, yo cargué con todos esos pecados, con toda esa carga, con toda esa maldad y estoy constantemente, no hay un momento en que yo me olvide. Una de las cosas que dice la palabra del Señor que va a cesar en el tiempo tribulacionario es que va a cesar la ofrenda y el incienso. ¿Qué significa eso? Se va a detener. Ya no va a haber posibilidad de salvación. Fuerte, ¿verdad? Ya no habrá posibilidad de salvación. Entonces, ¿qué posibilidad tendrán? Solo aquellos que de alguna manera conocieron a Cristo, pero se apartaron y el Espíritu Santo los va a ayudar para que puedan volver. Los que tengan esa función de poder ayudar a sus hermanos. Pero como el altar, ¿verdad? De poder seguir perdonando pecados, ya no va a estar. Y eso es algo que yo quiero compartir con ustedes. Y es algo que quiero mostrar en tu corazón, porque una de las cosas que hablábamos con mi esposa al inicio de esta transmisión era que si bien muchos se han acercado al altar del Señor, si muchos se han acercado para pedir al Señor que perdone sus pecados y al pedir perdón puedan entrar, puedan tener este acceso a la presencia del Señor maravillosa. Hay cosas que, hermano, todos quieren entrar a adorar, pero ¿sabe qué? Muy pocos quieren expiar sus pecados. Todos quieren estar en la fiesta, pero pocos quieren estar ahí, afuera, donde necesitan decir, Señor, yo te pido que me perdones. Te pido que perdones mi corazón. Te pido que traigas salud a mi alma porque yo necesito estar reconciliado contigo. A veces veo gente, al decir veo gente me refiero que a veces los veo por las redes sociales. No soy muy amigo de ver en Facebook o en Instagram, no es mi fuerte, ¿eh? Debo reconocer que no soy. Y muchos hermanos dicen, pastor, pero le escribí por Instagram. Hermano, no me escribo por Instagram porque realmente no los miro. A veces digo, mire, este hermano me escribió. Y a veces lo encuentro y es del año 2017. O sea, para que se haga una idea más o menos, cada cuánto reviso yo los mensajes. Por eso que hay un WhatsApp que es el que siempre estamos dando, más 569-6393-8057. Más 569-6393-8057. Si quiere decirme algo, compartirme algo, esa es la forma más directa. Amén. O un correo, también un correo a contacto@ccint.cl. Bueno, dicho eso, ¿verdad? Ahora, la palabra del Señor dice, lo vas a ofrecer de manera constante. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es presentarnos constantemente delante del Señor. Es hermoso adorar, maravilloso. Es hermoso entrar en la revelación, maravilloso. Es hermoso entrar en la acción de gracia, maravilloso. Pero no sirve si yo estoy con mi corazón cargado. Tengo que presentarme delante del Señor. Y fíjate que buscando, usted sabe que me gusta investigar un poquitito, encontré la palabra altar es la palabra mismer o mismahá, ¿verdad? O mitzbeh, sería es la palabra más, mitzbeh, ¿ok? Esta palabra mitzbeh está compuesta de 4 letras. Y estas 4 letras tienen un valor numérico. La mem, la zain, la bet y la het.
Son 4 letras. Recuerda que tiene que leer desde derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. ¿Ok? La primera que hay a tu derecha es la mem. ¿Ok? Esa mem tiene valor numérico 40. Tiene un valor numérico de 40. Y en el alefato hebreo, la mem se representa como el agua, pero es un agua como en caos. Es decir, el 40, y usted lo ha escuchado muchas veces, es número de prueba. Entonces, cualquiera que quiere ir al altar, tiene que saber que es una prueba. Cualquiera que quiere ir a la presencia del Señor, tiene que saber que es una prueba. La Biblia dice que el hombre y la mujer de Dios debe ser como el oro en el crisol. En el oro, dice, como el fundidor con la plata, hasta que se pueda reflejar, sacar toda la impureza. Todos los que debemos de estar y de ir al altar, tenemos que estar dispuestos a que el Señor quite la impureza. La segunda letra que aparece ahí, que parece como una T así inclinada, es la letra Zain. La letra Zain es valor numérico 7. Y es muy importante en el alefato hebreo porque el 7, usted sabe, ¿verdad? Es número de perfección. Pero esta letra Zain es una letra que es, ¿verdad? Se representa como con una espada. ¿Le hace sentido que, ¿verdad? El 7, espada, perfección. La palabra del Señor dice que su palabra es como una espada, es decir, es perfecta. Hermano, ¿por qué? Porque la espada tiene una razón de ser. Dice, penetra hasta la división del alma con el espíritu. Y ahí entramos a la tercera letra, que es la letra Bet, que es como una C que está así hacia el otro lado, ¿verdad? Tiene un dagesh al medio, que es un puntito. Bueno, esa Bet es la segunda letra del alefato, es la letra Bet, valor numérico 2. También representa casa, tabernáculo, altar. Y también representa división, porque es, ¿verdad? Ya no es 1, sino 2. 1 representa unidad, 2, división o dualidad, 3, Trinidad. Bueno, eso es algo que algún día vamos a conversar con respecto a la significación, ¿verdad? O lo que significan los números, que son números, letras y significados. Bueno, entonces, Bet, casa, ¿verdad? Pero también división. Y luego, la última es la Het, es el número 8. El número 8, que significa cerca, es como una reja, un enrejado, algo que te protege. Pero también el 8, usted lo sabe, y si no se lo digo, representa el nuevo comienzo. Entonces, podemos decir de la siguiente manera: lo que empezó como una prueba, termina como un nuevo comienzo. Lo que empezó en caos, terminará como un nuevo comienzo. No me la saque, por favor, todavía. Dice, hermano amado, hoy encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que el altar, el valor numérico es 57. Y 57, hermanos amados, es uno de los números que aparecen, hermanos, solo en la Biblia en dos 57.000 fueron los llamados de Zabulón y de Dan. Zabulón, que es autoridad, y Dan, que es juicio. ¿Por qué, pastor, me está llenando la cabeza? Sí, yo sé que hay unas cosas no te van a quedar, pero lo que sí te quiero dejar es esto. Todo lo que empieza con prueba, termina en un nuevo comienzo. Eso es entrar en el altar. Entrar en el altar, y yo le he llamado este altar el altar cósmico. ¿Por qué? Porque no es un altar que te sirva solamente para expiar tus pecados aquí en la tierra, sino que expía tus pecados en todo el orbe, en el cosmos. Éxodo 29, verso 42 dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí.
Amados, Dios siempre se quiso propiciar de un sacerdocio para que pudiese entrar y estuviera en comunión con Él. Dios no trabaja, hermanos amados, Dios no trabaja con gente al azar, Dios trabaja con gente santa. La palabra del Señor nos dice que Él se ha propiciado de un reino de sacerdotes, y de gente santa. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que holocausto continuo por las generaciones, donde a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. ¿Para qué? Para hablarnos allí. ¿Dónde te habla Dios? ¿Dónde te quiere hablar Dios? Te quiere hablar Dios en el lugar de tu prueba, en el lugar de tu aflicción, en el lugar donde está el caos, en el lugar donde parece todo nublado. Es en ese lugar donde Dios te quiere hablar. Pastor, pero yo estoy en un caos, estoy en un problema terrible. Pastor, ha sido muy complicado este año, ha sido el peor año de mi vida. ¿Sabe? Dios te está hablando. Y muchas veces no entendemos que Dios nos está hablando. Muchas veces pensamos que Dios se ha ido muy lejos y que su corazón, su palabra se olvidó de nosotros. Pero no, es el lugar donde Dios te está hablando. La palabra holocausto es la palabra olaj. Olaj, que significa sacrificio entero. El holocausto, ¿qué es lo que es? Un sacrificio entero. Pero fíjese, y es aquí donde yo quiero ponerle el acento, porque recuerde que el mensaje se llama el altar cósmico. El altar cósmico. Y dice que esta palabra, olaj, significa escalón o gradas como ascendiendo. Bueno, pastor, ¿no es sacrificio? Sí. Pero fíjese que necesita, para ir al holocausto, algo interesante que no dije con respecto al altar. Me voy a devolver un poquito. Algo que no dije en el altar. Que para subir al altar no habían escaleras. Para subir al altar había que subir, pero no habían escaleras. Era como un terraplén. ¿Por qué? Porque no se debía ver el talón del sacerdote, para que no se dijere que fue un esfuerzo de ellos, que no fuera un esfuerzo de ellos el hacer este sacrificio. Debía de ser asequible a todo y no con fuerza humana. El Señor pensó en todo. Y cuando yo miro esto y voy a este párrafo, perdón, a esta definición, veo que para el sacrificio era gradas, pero como ascendiendo. Por lo general, holocausto significa subiendo en humo. Significa quemar, subir. Entonces, una de las cosas que entendemos cuando nos dice aquí la palabra del Señor, este será el holocausto continuo, está diciendo, este será el ascenso continuo. Es decir, constantemente tengo que ir delante del Señor. Constantemente tengo que subir. La palabra del Señor nos habla desde Salmo 120 hasta el 134. Nos habla de 15 salmos que se llaman salmos de ascenso. Salmos de ascenso gradual. Son 15 salmos que son los, por así decir, el ascenso que la iglesia debe de tener. Eso es hermoso. Porque la palabra del Señor nos fue dejando, hermanos amados, las miguitas, por así decir, las miguitas que van, hermano, nosotros siguiendo y vamos siguiendo para poder subir y estar constantemente delante del Señor. ¿Sabe? Dios no nos ha hecho a nosotros la tarea más difícil. Al contrario, nos ha hecho la tarea mucho más fácil. No es necesario que tú desciendas. Lo que Él espera es que tú siempre vayas en ascenso. El que se humilla será exaltado. Al altivo lo mira de lejos.
El Señor siempre nos da la oportunidad a nosotros para que sigamos creciendo y sigamos avanzando en esto tan hermoso que significa el holocausto continuo. Levítico 1, verso 4 dice, ¿cómo se hacía? ¿Cómo había que ser? El animal debía ser inmaculado y simbolizaba la perfección moral demandada por un Dios santo, que tiene una naturaleza perfecta. La naturaleza perfecta del verdadero sacrificio que habría de venir, que es Jesucristo. La persona, entonces, hermano, colocaba su mano en la cabeza del animal para simbolizar la total identificación con el animal como sustituto. Dios demandaba santidad. Dios demandaba pureza. El animal debía ser sin mácula, intachable. Por eso que en el libro de Malaquías, cuando viene a ofrecer el sacrificio, el Señor le dice, ¿esto es lo que va a ofrecer? ¿Esta es la ofrenda que me trae? ¿Esto? ¿Lo cojo, lo ciego? ¿Lo tullido? Llévaselo a tu príncipe, le dice, llévaselo a ver si él te lo va a recibir. Hermanos, el Señor es celoso. Ahora, Levítico 1:4 nos señala esto y dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Si es un buey, si era un toro, si era un cordero, si era un cabrito, lo que fuese, había que poner la mano sobre la víctima. Dice, y le será aceptado para hacer expiación por él. ¿Qué es lo que hacía el hombre? Yo, el pecador, venía y ponía mi mano sobre la víctima y traspasaba, por así decir, yo cargo en este animalito, en este corderito que es perfecto, sin mancha, en este animal perfecto, yo cargo mi pecado para que la sangre de este animalito pueda justificarme a mí, pueda perdonar, pueda exculparme, por lo menos por un año. ¿Qué es lo que hace Dios? Esto era en lo natural, aquí. Pero ¿qué es lo que hace Dios en este altar cósmico? Isaías 53, verso 6 dice, como ovejas descarriadas hemos sido todos nosotros. Cada cual se desvió de su senda, de la senda del Señor, para seguir su propio camino. Y a Él solo, está hablando, recuerde que está hablando Isaías, 730 años antes de que llegara Jesús. Isaías profetiza, da esta profecía 730 años antes. Y él dice, como ovejas descarriadas hemos sido todos nosotros. Cada cual se desvió de la senda del Señor para seguir su propio camino. Y a Él solo le ha cargado el Señor sobre las espaldas las iniquidades de todos nosotros. La versión 60 dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él. Ha cargado en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasó? Vino el Padre y el pecado que todos nosotros, de todos nosotros, lo trasladó en un solo hombre. Jesucristo hombre. Por eso que la palabra del Señor dice, cualquiera que diga, ¿verdad? O que diga que Jesús no vino en carne, el tal es un maldito. ¿Por qué? Porque la ofrenda debía ser perfecta. No podía ser un Dios que viniese a dar su vida. No. Debía de ser un hombre. Carne y hueso. Carne y sangre. Y él, hermano, cargó en ese hombre Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Dónde? En un altar cósmico. En un altar que afectaría a todo el cosmos. No solo la tierra, no solo mi vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 2, cuando el verso 13 en adelante, cuando dice que Él
exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en un desfile triunfal y los llevó por el cosmos diciendo: yo vencí sobre la muerte, yo vencí sobre el pecado, yo vencí sobre Satanás, yo vencí sobre la maldad, yo he tomado las llaves de la muerte, del Hades, yo tengo todo poder. ¡Aleluya! Ese es el sacrificio que Cristo hizo por mí. Por eso me debo a Él con todas mis fuerzas. Lo siguiente que había que hacer era que a este animalito, lo único que no se le permitía eran algunos órganos y la piel. La piel le pertenecía al sacerdote. Y Levíticos capítulo 1, verso 6, Biblia Torres Amat, dice: y quitada la piel a la víctima, la cortarán en trozos los miembros. Quitada la piel a la víctima. Había que desollarla, había que quitarle su cobertura, su vestidura. Mire lo que pasa con Jesús. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre. Muchas personas dicen: ¿por qué el pueblo de Israel le ha tocado vivir tanto dolor? De todos los lugares, perseguido de todos los lugares, en Europa, en Asia, en Rusia, en Alemania, en el mundo. ¿Por qué de todos los lugares, y en muchos lugares los han expulsado de México? Hermano, mire, cantidades de cosas. Es por este párrafo, y dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. No tenían idea de lo que estaban diciendo. Entonces les soltó a Barrabás, pero Jesús, después de hacerle azotar, ¿qué hicieron para azotarle? Le quitaron su vestidura. Como al animal, como al corderito, que le quitaron la piel. Lo quitaron y luego lo azotaron, como partiéndolo en trozos, para que fuera crucificado. ¿Sabe? El azote sobre Jesús fue tan brutal, tan brutal. Me tocó, en un momento fuimos a ver la película La Pasión. Esta película de Mel Gibson, en su momento tan bullada, ¿verdad? Y cuando estaba viéndola, lo que hicimos nosotros en ese tiempo, fue que yo renté un cine completo. La función de ese horario la pedí yo completa. Y llevamos hermanos y llevamos invitados. Y cuando terminó la película, yo di una reflexión y un llamado para salvación. Fue muy bonito. Después me enteré que la película estaba inspirada en una visión de una monja y bueno, al final, y en la película me di cuenta que habían cosas que no tenían mucho que ver con la Biblia, pero bueno. Pero ¿sabe lo que sentí cuando él estaba siendo azotado? Yo sé que es una película. Yo tengo claro que es una película. Yo tengo claro que son actores, que son pagados, que hay un lucro y están haciendo que hay efectos especiales, que hay efectos de maquillaje, que hay efectos, ¿verdad?, que la sangre no es sangre, y lo tengo claro. Pero cuando yo estoy en ese lugar y empiezo a ver la escena del azote, me vino una angustia tan terrible, tan horrible, y yo quería salir huyendo de ahí. Yo quería salir huyendo, yo quería salir arrancando, porque sentía, permítame que se lo diga de esta manera, pero sentía una opresión, y sentí como la opresión de las tinieblas.
Y el Señor me habló y me dice, ¿tú piensas que es fuerte? No tiene comparación con lo que realmente fue. Hermanos, dice la Biblia en el Salmo 22, contar puedo todos mis huesos. Si hay algo que nosotros nos es difícil entender, muchas veces es el sacrificio. Yo he tenido algunas experiencias con mis hijos muy fuertes. Aquí está Josué conmigo. Y cuando Josué tenía alrededor de 8 meses, le vino un virus que por poco lo mata. Le vino una deshidratación fulminante y en 12 horas, no fue más que eso, en 12 horas se deshidrató al punto que los ojos se le fueron para adentro, los labios morados y los ojitos se le volvieron atrás. Cuando llegué a la clínica con él, el doctor pensaba que tenía daño neurológico. Y durante toda esa semana, mi hijo estuvo ahí batallando. Y yo todos los días con mi esposa estábamos ahí por la mañana, todo el día, hasta la noche. Y cuando me iba, le cantaba al oído y le decía que durmiera bien, que el ángel del Señor estaba con él. Pero sentir la agonía de la muerte en un hijo es terrible. Lo viví con David cuando tenía cerca de 2 años. Y fueron ataques terribles contra ellos. Un padre ver a su hijo sufrir es terrible, hermano. Es terrible. Yo no quisiera tomar el lugar de ellos. Uno quisiera cambiar. Y recuerdo que cuando estaba en la clínica con mi hijo, le dije, Señor, me fui a un lugar a orar, le dije, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú no me digas, hasta que tú no me fortalezcas, porque yo no puedo cargar esto yo no lo puedo cargar. Y Dios fortaleció nuestros corazones. Dios se manifestó a mi esposa. En el caso de David, vino un doctor, un personaje de blanco, le dijo, no se preocupe, le dijo, el niño va a estar bien. Era un doctor alto, dice ella, y después ella preguntó por él y nadie conocía a ese doctor. Nadie lo había visto nunca. He visto la mano del Señor, pero cuando yo miro este párrafo y veo que la gente dice, caiga su sangre sobre nosotros, es porque no estaba su corazón allí. Porque todos los que ahí estaban no entendían quién era el que estaba en ese lugar. Y prefirieron a Barrabás. Prefirieron elegir, ¿verdad? El sistema humano, el sistema mundano, este celote que estaba, ¿verdad? Ahí y que supuestamente era del pueblo, pero no lo era. Y hoy veo tanto deseo de buscar lo social, de buscar identificarnos con el pueblo y tomamos de lado o dejamos de lado a Jesús. ¿Sabe? Cuando yo desprecio el sacrificio de Cristo, también estoy diciendo, caiga sobre nosotros, aleluya, su sangre. Cuando yo desprecio el perdón que Él hizo por mí, también estoy diciendo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. La palabra del Señor dice, ¿cuánto más castigo crees que va a tener aquel que pisoteare la sangre del Señor? Necesitamos entender que el sacrificio de Cristo no fue para alivianar mi carga. No, el sacrificio de Cristo fue para librarme del lago de fuego.
El sacrificio de Cristo fue para que yo no cargara con esa carga y con ese dolor eterno, con ese horno cósmico que arderá constantemente y no se va a apagar. En Génesis capítulo 22, verso 2, otra de las características significativas, hermanos amados, es el lugar donde se hace el sacrificio. Génesis 22, 2 dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hace Abraham? Abraham le dice, toma a tu hijo, a tu único, a ese que ama, a ese que yo te di promesa, y llévalo a la tierra de Moriah. Y en uno de esos montes, en el monte, vas a subir, porque holocausto es subir. Holocausto es ascender. Y allí vas a sacrificar a tu hijo. Hace miles de años en el monte Moriah sucedieron importantes pasajes bíblicos. Abraham sube para sacrificar a su hijo. Es el lugar de la obediencia. Moriah significa visión. Moriah significa visión. Por eso que Abraham dice, en el lugar que me ve, Jehová Jireh. En el monte donde me ve, en el monte Moriah, eso significa Moriah, mirar. En el monte que me mira, en el lugar donde me mira, allí el Señor se proveerá. En el lugar donde el Señor vio mi obediencia, ahí el Señor se proveerá. En el lugar donde Él mira que yo me pongo para que Él venga a mi vida, Él se va a proveer. ¿Y qué proveyó para Isaac? Proveyó un sustituto. Abraham le dice, hijo mío, el Señor se proveerá de un cordero. Juan dice miles de años después, he ahí el cordero de Dios. David, hermanos amados, David cuando viene el ángel destructor, él ve el ángel y ve al ángel que destruía Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios estaba insatisfecho con su pueblo. David adquiere por precio justo la tierra en que vio al ángel y levantó allí un altar. Más tarde le dice a Salomón que edificara en ese lugar el templo. ¿Qué lugar era ese? Donde hoy día está, ¿verdad? La explanada, donde hoy está el domo, ¿verdad? Está el domo ahí de la roca y donde usted lo ve y esa cúpula dorada, ahí estaba el templo. ¿Qué lugar es ese? El monte Moriah. Cuando nosotros miramos una característica significativa, aparece en 2 Crónicas 3:1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Voy a decir algo. David dice, atento con esto Josué, David dice, necesito hacer un sacrificio para detener al destructor. Necesito un sacrificio. ¿De dónde lo sacó? No lo sé, Dios se lo reveló.
Pero él dice, necesito hacer un sacrificio. Y va donde Ornán, el jebuseo de Jebús. ¿Quién era Jebús? Los primeros habitantes de Jerusalén. Los jebuseos, los primeros habitantes de Jerusalén. ¿Va conmigo? Ok. Dice que David le dice a Ornán, el jebuseo, le dice, véndeme este lugar por un justo precio. ¿Qué le dice Ornán? Le dice, no, toma lo que tú quieras. Tú eres rey, tú conquistaste este lugar, tú conquistaste esta tierra. Así que es tuya. No, le dice, sino que te la daré por el precio justo, porque no tomaré para el Señor algo que no me cueste. ¿Qué está diciendo? En la tierra de Moriah, en el lugar donde David luego le dice a Salomón que edifica el templo, ¿qué es lo que hace David? No la conquista por la fuerza, sino que paga un precio justo. ¿Quién, hermano amado, estuvo allí? Luego, hermano, en la ladera de este monte, justo delante del monte Sión, entre el Moriah y el Sión, está la explanada del templo. Y en las laderas del monte Moriah, en la ladera del monte Moriah, hacia el lado, está el Gólgota. Ni más ni menos que el lugar donde fue crucificado Jesús. En Moriah, Abraham ofrece y le dice, Señor, te voy a sacrificar a mi hijo. Y Dios le dice, ok, ya vi que estás dispuesto a hacerlo. Esta es una sombra. Pero en este mismo lugar, luego viene David. Y él paga por precio justo. Por eso cuando dicen, no, es que este lugar es de nosotros. No, señores, David pagó por ese lugar. David pagó por el lugar donde está la explanada del templo. Por eso que le pertenece a Israel, porque David pagó. Pero no solamente pagó la tierra, hermano, él pagó y detuvo la plaga. ¿Qué significa? Otra señal de que el que vendría pagaría, ya no por el terreno, sino por toda la humanidad, por todo el planeta y por todo el cosmos. Hizo un pago cósmico para que usted y yo pudiésemos recibir esta bendita, maravillosa experiencia que se llama salvación, libertad, perdón de pecado. Él pagó, hermanos amados, el precio. ¿Dónde? En el lugar donde el Señor le había señalado a Abraham, a David, a Salomón, y Jesús pagó el precio. Bendito, 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 bendito sea el nombre del Señor. Levítico capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice con respecto al sacrificio? Dice, y lo degollará al lado norte del altar. Atento a esto, atento con esto. ¿A dónde lo va a degollar? Al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. ¿Dónde debía estar? ¿Dónde se iba a degollar? Al lado norte. Vamos conmigo. Juan 19, 11. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿A dónde se recuerda? ¿Dónde había que degollar? ¿A dónde había que sacrificarlo? En el altar, al lado norte, en el lado norte del altar. Ok, vamos con esto. Mire, aquí tenemos Jerusalén en los tiempos de Jesús. Usted ve ahí el templo, pero también ve la casa del sacerdote. La casa del sacerdote, el palacio de Herodes, donde llevaron a Jesús y donde también luego le trasladaron donde estaba Pilatos. ¿Qué pasa? Ahí yo le puse una rosa de los vientos donde está el norte, hacia dónde está el norte, ¿ok? Apuntando el norte. Aquí mire, ahí donde está la estrellita
es la casa del sumo sacerdote, de donde parte el Señor, y lo llevan al Gólgota. El Gólgota es el que está ahí arriba, donde está el monte. ¿Ok? Ahí está el monte Gólgota. Todo el alrededor es parte de las laderas del monte, inclusive donde está el templo. Y allí, en ese lugar, es donde el Señor es crucificado. Entonces, a Jesús lo toman, cargan su cruz y se dirige hacia el norte. ¿A dónde crucificaron al Señor? Hacia el norte de la ciudad, en el lugar donde el Señor había de padecer, en el norte de la ciudad. Cuando nosotros miramos, vemos que el altar del Señor no solo es un altar, hermano, donde Jesús hombre, dio su vida. Es el lugar donde reconcilió todas las cosas, donde cada ofrenda, cada propósito, cada significado nos señala a Cristo como nuestro sustituto, como la ofrenda perfecta, como el altar perfecto. Quiero mostrarle estos cinco tipos de ofrendas que se debían de ofrecer. La primera es el holocausto. El propósito de ella, para pagar por los pecados en general. Todo pecado, en el holocausto todo pecado era perdonado. El significado mostraba la devoción a Dios de una persona. Cuando él se hacía este sacrificio por el holocausto todo quemado, de tener que subir, de que subiera el olor grato al Señor, debía de mostrar la devoción. En Cristo, ¿verdad? La muerte de Cristo fue la ofrenda perfecta. La ofrenda de vegetal era mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. El significado reconocía que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y su relación con Cristo, Cristo fue el hombre perfecto que se dio a sí mismo a Dios y a los demás. La ofrenda de paz era para expresar gratitud a Dios. Simbolizaba paz y comunión con Dios. En Cristo, Cristo es el único medio para tener comunión con Dios. La ofrenda por el pecado era para pagar el pecado no intencional de impureza, negligencia o imprudencia. Su significado, restaurar al pecador a la comunión con Dios. Todo tiene que ver con la comunión con Dios. En Cristo, la muerte de Cristo restaura nuestra relación con Dios. Por último, la ofrenda por la culpa era para pagar los pecados contra Dios y contra los hermanos también. No me alcanzó ahí para ponerlo. Y el significado compensaba a las partes afectadas, tanto entre Dios y yo, o como entre nuestros hermanos. Por eso que Jesús dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, que se perdonen unos a otros, porque esa es la ofrenda por la culpa. Cristo nos reconcilió, la muerte de Cristo nos libera de las consecuencias mortales del pecado. En este gráfico podemos entender y ver, ¿verdad?, la ofrenda, el propósito, el significado y Cristo como ofrenda perfecta. Él es el sacrificio perfecto, Él es el altar perfecto. Proverbios capítulo 30, verso 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Salomón está haciendo esta declaración. ¿Quién recogió? ¿Quién envolvió? ¿Quién estableció? ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre? ¿Verdad? ¿Quién subió? ¿Quién recogió? ¿Quién envolvió? ¿Quién estableció? ¿Y cuál es su nombre? 5 preguntas. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante que 5 preguntas aparecen aquí en Proverbios 34. ¿Quién subió? Cristo. ¿Quién recogió? El Señor. ¿Quién envolvió las aguas en su manto? El Señor Jesús. ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? Mi amado Señor. ¿Cuál es su nombre? Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre.
Aleluya. Lo que no sabía Salomón, hermano, nosotros lo sabemos hoy día. ¿Cuál es su nombre? Tú lo sabes y nosotros hoy lo sabemos. Salomón no lo sabía, pero hermano, lo profetizó, lo declaró. Isaías lo dijo, Ageo lo dijo, Joel lo dijo, Jonás lo dijo, hermano, Daniel lo dijo, todos los profetas lo dijeron, Moisés lo dijo, David lo dijo. Hermano, cada uno de los profetas, siervos de Dios, señalaron al Cordero, señalaron a Cristo, señalaron que vendría un altar, hermano, que no sería como el que estaba en el tabernáculo o el altar de Salomón, no, o el de Herodes después. No, era un altar cósmico, un altar que nos permitiría volver a comunicarnos con Dios, restablecer lo perdido en el huerto. Recuerde que la palabra holocausto no solamente significa todo quemado, sino también significa ascenso. Significa lo que sube. Y dice Juan 3:13, nadie ha subido al cielo nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De manera que no era un altar de la tierra. Este no es un altar de la tierra. Este es un altar que reconcilió el cosmos con Dios. No pretendamos, no seamos ingenuos en decir que esto reconcilió solo al hombre aquí en la tierra con Dios. Esto reconcilió al cosmos, al universo con Dios. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Pastor, pero ¿y dónde está Enoc entonces y Elías que subieron al cielo? Ellos están en el paraíso, pero no en el trono de Dios. La Biblia dice que Esteban, cuando lo estaban apedreando, tuvo una revelación. Y él dice, y vi los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie, junto al trono. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, subió y vio cosas al tercer cielo. Algunos dicen que hay 10 cielos, pero yo por lo menos veo 7 cielos. Y cuando dice, subió y vio cosas que no le es permitido al hombre decir. Pero él no estuvo donde está el trono. Él no estuvo allá. El único que subió es el que un día bajó. Es decir, el Hijo del Hombre. Que está ahora en el cielo. Volvió a subir. Descendió y subió. Intercede y va a volver otra vez por nosotros. Y va a venir ya no como corderito, sino como rey. Vendrá como rey. Vendrá y se manifestará y vendrá a buscar. Vendrá como esposo primero. Y luego vendrá a juzgar, ¿verdad? Y hermano, la gloria del Señor se va a manifestar. Juan 20:16. Escuche esto. Mire lo interesante de esto. María va al tercer día, a la madrugada, a ver a Jesús, a ver el cuerpo. Y cuando ve se da cuenta que la piedra ha sido removida. Y no encuentra a nadie y le dice, no está aquí, ha resucitado. Y ella empieza a buscar y dice en Juan 20:16, Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, por eso lo subrayé, le habló en hebreo y le dice, Raboní, que quiere decir maestro. Que quiere decir mi maestro, realmente es lo que quiere decir, mi maestro, Raboní, mi. Rabí es maestro, Raboní, mi maestro.
Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido. Para que fuese holocausto, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que subir. Tenía que subir el olor grato. Hermano amado, Jesús había descendido y ahora se levantaba para que se cumpliese el holocausto, y el holocausto se termina cuando llega con su sangre, cuando llega a las narices de Dios y dice, olor grato. Jesús le dice, mujer, suéltame, todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, hermanos, esto es maravilloso. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermano, eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque ahora nos hace partícipe de la familia de Dios. Ustedes que estaban lejos, ahora los hago cerca. Ahora dile a mis hermanos, nos considera sus hermanos. Ahora dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y ahora a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya no están lejos, aleluya, ahora están cerca. Y dice que ese fue el mensaje, hermano, hermano, redentivo para María. Y dice, fue María Magdalena y anunció a los discípulos, escuche esto, ¿cómo le dijo Josué al principio? Raboní, le dijo maestro. Pero cuando va a los discípulos, ¿qué le dice? He visto al Señor. Hermano, he visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. Ya no era maestro, era su Señor. Aleluya. Yo no sé si usted se emociona como yo, pero la revelación de Jesucristo hace que usted pueda reconocerlo como Señor. María buscaba a su maestro y Él se manifestó como su Señor. ¿Cuántos están buscando un maestro y Él quiere revelarse como tu Señor? ¿Cuántos están buscando una religión y Él quiere revelarse a ti como el Dios vivo? Hay muchas religiones, pero solo un Dios, el Dios que puede cambiar tu vida. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.